10:30 de la mañana en los Estados Unidos, 5:30 de la tarde en España y, por supuesto, 4:30 en las Islas Canarias. Y estamos en directo en mi canal de YouTube, Antón GF, iniciando un podcast nuevo que se titula Diálogos Inesperados. Vamos brevemente a explicar qué significa eso, pero quiero decir que en este podcast, por supuesto, no hablo solamente yo, sino que se trata de una conversación con un buen amigo que ya ha tenido todo tipo de colaboraciones en mi canal y yo en el suyo, y maratones de Tintín y todas esas cosas. Bueno, yo estoy en Martin, en Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y en Asturias ya está preparado mi amigo Archie Haddock. Archie, bienvenido a esta emisión en directo, que es la primera de estos diálogos inesperados, y creo que hay que explicar un poco qué significa esto de diálogos inesperados, por qué son inesperados. Pues bueno, son inesperados porque en principio lo que hemos acordado es que cada uno de manera bimensual prepara un tema y de alguna forma los pone y el otro le pregunta aún sin saber de qué se va a tratar. Entonces, bueno, en este caso sí sabemos un poco de qué se va a tratar, si lo hemos acordado, pero bueno, realmente sí que hemos respetado eso. Entonces, digamos que el diálogo cero fue un poco el programa que hicimos sobre el idilio de Sigfrido, que es verdad que todavía no estaba pensado dentro de la serie, pero bueno, fue un poco como el punto de partida. Y entonces, esta vez le toca a Antón preparar tema y yo seré, bueno, que sobre lo que él vaya contando, pues bueno, le iré comentando también y le haré preguntas. Y entonces... Además, eso hay que decir que como no lo estamos grabando, sino que en este caso es en directo, pues en estos momentos sale en directo por mi canal, con lo cual, pues si hay alguien en el chat, pues puede comentar y aportar alguna cosa, si es que así lo desea. Y después también en formato de audio aparecerá en el canal de Archie Haddock, que se titula, como bien saben, Haddock, y lo contrario ocurrirá cuando Archie sea el que proponga el tema. Si se emite en directo en su canal, después el audio estará disponible en el mío, y esa en principio es la idea de estos diálogos inesperados, que son inesperados para uno de nosotros y quizá también para la audiencia, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, bueno, se trata un poco de ver distintos temas que sean bien parte de los intereses de uno, bien parte de los intereses de otro, bien intereses comunes, y a partir de ahí, pues bueno, generar un diálogo y aprender todos juntos. Simplemente es eso. Y en este caso, bueno, estamos en diciembre. Hoy en esta emisión en directo es el 11 de diciembre del año 2024, y eso significa, por un lado, que aquí en Tennessee ya ha llegado el frío. El coche estaba totalmente lleno de escarcha esta mañana cuando me dirigía yo a la universidad, y bueno, supongo que por lo que me comentan también en el norte de España, el tiempo está bastante fresco también. Sí, el frío como tal acaba de llegar hace pocos días, por lo menos aquí a Oviedo. Y bueno, ya era hora también. Por otra parte, era un poco ya preocupante estar en noviembre casi de verano. Sí, y eso hace que para los que estamos en el hemisferio norte, ese frío indica también que se acercan las fiestas navideñas. Y bueno, si iniciamos estos diálogos inesperados con alguna temática que de alguna manera tiene que ver con la Navidad, pues podríamos haber hablado de música navideña, podríamos haber hablado de tradiciones navideñas, pero pensamos en este caso, yo decidí que iba a proponer el tema de una película que tiene la Navidad como tema, pero no es el único tema. A veces se habla de esta película como una película de Navidad, y es cierto que tiene, por supuesto, el contenido navideño, pero va mucho más allá de eso, como suele ser el caso con las películas clásicas que se suelen presentar como películas navideñas. Y me refiero a una película del año 1946 que es uno de los más grandes clásicos del cine de Hollywood, que aquí tengo en esta edición en DVD, que tiene 2 discos y que en inglés se titula It's a Wonderful Life, pero en español se tradujo como Qué bello es vivir, con incluso las admiraciones completamente libre, como pasa muy a menudo. Es el caso, muchas veces. Y el director es un director que tuvo muchísima fama en su momento,
que después tuvo un cierto declive y que después volvió a repuntar en popularidad a partir de los años 70, 80, cuando se empieza a revisar su filmografía. Me refiero a Frank Capra, que pues nació en Italia y pues muy pronto ya emigró a los Estados Unidos, y ya aquí en los Estados Unidos se erigió en uno de los grandes directores de Hollywood de los años 30, 40 y principios de los 50. Es una película que significa mucho para mí, pero me gustaría saber primero, Archie, ¿qué significa para ti? Bueno, yo es una película que vi muchas veces, casi siempre, cogiéndola empezada, porque la ponían, yo creo que cada Navidad, cuando yo era pequeño, ¿no? Bueno, cuando éramos pequeños, porque además somos de la misma edad. Y bueno, y luego yo ya recuerdos que tengo de verla un poco más conscientemente y un poco más en serio, yo creo que fue en el programa este de Garci, ¿cómo se llama el programa? Ahora se me ha ido. Que ellos, no, Qué grande es el cine era el programa, ¿no? Efectivamente, Qué grande es el cine. Grande es el cine. Que de alguna manera tiene que ver con el título en español de esta película. Sí, claro. Qué grande es el cine, ¿no? Sí, y sí, porque claro, yo ya estaba mezclando, yo iba a decir qué grande es vivir o que no, o sea, no tiene que ver, pero bueno, y es un programa que es verdad que en fin, que es una pena que no haya seguido en antena, luego creo que sí que pasó alguna televisión privada, pero más minoritaria y tal, y bueno, es un programa que a muchos yo creo que nos descubrió muchas películas, ¿no? Tenía sus sesgos, como todo, yo eso también lo veía, pero bueno, en cualquier caso lo que hay que decir a favor de García, yo creo, es que nada de lo que te ponía estaba mal. Y bueno, quizás no te ponía todo lo que estaba bien, pero... No, yo diría eso, que a mí me interesa mucho más García como divulgador cinematográfico que como director él mismo. No digo que no tenga alguna película que está bien, pero en conjunto a mí me interesa más como divulgador cinematográfico que como cineasta, en realidad. Sí, a mí también me ocurre. O sea, las películas, bueno, de él he visto unas cuantas y dices, bueno, o sea, no están mal hechas. Es una persona que yo creo que sí que tiene mucho oficio, pero no sé, a mí siempre me da la sensación de que les falta es ir un poquito más allá, ¿no? Pero en cambio el trabajo que he hecho como divulgador me parece impagable. Y ahí es donde viste, bueno, un poco más a fondo. Sí, de forma un poco más consciente. Y es verdad que, bueno, últimamente es verdad que hacía ya tiempo que no la veía y luego la he vuelto a rever precisamente para preparar un poco el diálogo de hoy. Y bueno, y ha sido curioso porque, en fin, he visto ciertas cosas que igual en su momento no veía tanto y, en fin, claro, siempre que revisitas un clásico, eso ya sabes que cambia un poco tu visión del tema, ¿no? Y casi te preguntaría qué significa esta película para ti. Pues, según me has dicho, es la película que más veces has visto. Sí, yo he perdido la cuenta de las veces en las que vi Qué bello es vivir a lo largo de mi vida. La vi por primera vez con mi tío José en Vigo. No solamente esta película, sino muchas otras, de western, de cine negro, de Alfred Hitchcock, etcétera, pero esta en particular la vi primero con él y después prácticamente todas las Navidades, pues si no era en la televisión, pues, me la volvía a poner él o la veía en casa con mis padres. Y bueno, tengo la anécdota incluso de que, claro, en los años 80, a principios de los 90, mis abuelos en Vigo, en el edificio en el que vivían, pues tenían una de esas enormes antenas parabólicas comunitarias y entonces ahí recibían canales pues de toda Europa, incluso alguno estadounidense y bueno, ahí es donde yo empecé a ver televisión en otras lenguas, en inglés, en francés, cuando estaba estudiando esas dos lenguas y me ayudó eso mucho, y luego veía también emisiones en lenguas que no tenía ni idea de lo que estaban diciendo, como sueco, alemán, etcétera. Y en una ocasión, en un canal polaco, precisamente, pues ponían Qué bello es vivir, con doblaje polaco, que además es ese doblaje que hablan por encima de o sea, hay solamente un doblador o dos que hablan por encima de la versión original y además sin ponerle ninguna emoción, simplemente pues diciendo las palabras para que la gente sepa lo que es, en lugar de poner subtítulos o de hacer un doblaje al estilo español, pues se escuchan las dos voces así, una por encima de otra, mejor por supuesto la voz polaca, y yo pues vi Qué bello es vivir en polaco sin tener ni idea, ni una sola palabra de polaco, porque había visto la película tantas veces que ya pues me sabía incluso los diálogos de muchos momentos, porque estoy hablando de haber visto esta película a lo mejor pues unas 30 o 35 veces, ¿no?
Sí, que realmente sí son muchas, sí, claro. Y es curioso, yo el sistema este de poner la voz encima a mí me desorienta mucho. O sea, yo las sensaciones o escucho una cosa o escucho otra, pero a mí no me pongas a dos diciendo a la vez lo mismo porque... Pero vamos, aunque sean en idiomas que entiendo, obviamente si es en polaco ya ni te cuento, ¿no? Pero... No, bueno, a mí me gusta ver películas en versión original con subtítulos, Sí, mucho más que ver películas dobladas, pero claro, si el doblaje está bien hecho, pues se puede aguantar, ¿no? Pero si el doblaje es algo que hay un tipo que está hablando por encima sin realmente poner ninguna emoción ni nada, pues me parecía algo curioso, me parecía algo que no sé, en principio, claro, a lo mejor tenía yo 12 o 13 años, pensaba que pues había algún error y habían puesto la película de forma equivocada o algo estaba pasando en la transmisión, ¿no? Pero no, era, no sé si era en aquel momento o si sigue siendo, habría que preguntarle a Ferry, que de esto sabe más, claro. Si en Polonia se sigue haciendo así o no se sigue haciendo así. Pero bueno, vi que Bellos vivir en polaco porque ya la había visto tantas veces que me la sabía de memoria. Sí, eso pasa un poco como cuando leemos Tintín también en idiomas que no entendemos. Es un poco la misma circunstancia. Lo que pasa es que, claro, también esta película fue para mí, junto con las de Hitchcock, uno de esos primeros momentos en los que cuando uno es niño se da cuenta de que existe un autor, ¿no? De que existe alguien que hace la película, que la película no son unos actores que se ponen ahí delante de la cámara y empiezan a improvisar lo que salga, porque en principio cuando uno es pequeño piensa que pues, la película se hace, ¿no? Sí, claro. Sale sola, ¿no? Pero en realidad con Frank Capra, que es el director de Que bello es vivir, y con Alfred Hitchcock en particular, fue cuando yo, de la misma manera que con Hergé y con Goscinny y Uderzo, en el caso de los cómics, fue cuando yo me di cuenta de que existía un autor que hacía esto, conscientemente me di cuenta de esto, y entonces quise ver más películas de este mismo director. Y le preguntaba a mi tío, ¿qué otras películas hay de Frank Capra? ¿Qué otras películas hay de Alfred Hitchcock? No, pero la primera de Capra fue It's a Wonderful Life, y la verdad es que Capra tiene una historia bastante interesante desde el punto de vista personal, porque es un director que no nació en los Estados Unidos, sino que nació en el sur de Italia y cuando era muy pequeño sus padres emigraron a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, bueno, ese tipo de cuestiones que además ahora están muy de actualidad en este país, por desgracia, sí, claro. Que eso podríamos entrar también. Pero bueno, en aquellos momentos pues el pasaje se hacía en barco y además en unas condiciones terribles, porque, bueno, ten en cuenta que Capra nació a finales del siglo XIX, 1897. Sí. Entonces, pues las cosas eran en ese sentido, en muchos casos, diferentes a lo que son ahora. Es que me está recordando al viaje de Vito Corleone, o sea, tal cual. Sí. Pensé también cuando estaba leyendo sobre Capra, para preparar la conversación, claro, ten en cuenta que tuvieron que viajar pues, en un barco y, por supuesto, de forma legal, pero en unas condiciones terribles, en las que casi decía Capra que no se podían quitar la ropa que llevaban en los 12 días que duró la travesía, prácticamente no podían tener equipaje y, bueno, esta experiencia de nacer en Italia y viajar tan joven a los Estados Unidos de esta manera, lo marcaría profundamente, claro, y provocaría en Capra esa visión idealizada de la idea de libertad, ¿no? Porque yo creo que una de las ideas que presenta siempre o muchas veces Frank Capra en sus películas es esa idea de libertad, pero claro, es una idea idealizada porque de esa manera vemos que debido a su experiencia personal, pues ese sentimiento patriótico, esa defensa a ultranza, ¿no? Del ser humano y de la libertad del ser humano para decidir, del hombre y de la mujer, comunes de la calle, ¿no? Esto se ve en su obra y de hecho, bueno, tardaría bastantes años en hacerse ciudadano naturalizado de los Estados Unidos porque hasta que tenía 23 años o así, más o menos, no se naturalizó. Pero claro, después, en ese proceso de todos esos años, se convirtió en una persona pues bastante patriótica, como se nota en muchas de sus películas. No tanto en Que bello es vivir, como decíamos antes para grabar, ¿no? Sí, efectivamente. Yo, de hecho, Que bello es vivir, bueno, se puede hacer una lectura incluso crítica de cómo funciona un país como Estados Unidos. Aquí, yo, reviéndola, me he acordado mucho de nuestro común amigo
Ramiro Castillo, que yo creo que tendría muchas cosas que aportar al respecto de esto, porque realmente sí que hay muchos aspectos aquí que tienen que ver con cómo funciona una sociedad, que realmente es una sociedad muy liberal, pero claro, eso también tiene una cara B. Claro. Claro, y además es un pueblo pequeño, ¿no? Bedford Falls, se llama, que es ficticio, pero bueno, sí, está basado en muchos miles de pueblos estadounidenses o ciudades pequeñas, ¿no? Que son casi como un microcosmos, ¿no? De lo que después claro, es el país en total. Efectivamente. Es que yo lo veo un poco como metáfora de cómo funciona el país globalmente, ¿no? O sea, salvando las distancias, porque es verdad que no tiene que ver, pero es un poco como el Springfield de los Simpsons, ¿no? Sí. Y de hecho, en el caso de los Simpsons, yo creo que tiene bastante lógica que el nombre elegido sea Springfield, porque hay muchísimos Springfield. En casi todos los estados hay al menos un Springfield. Sí, claro, es un poco la razón que queda Matt Groening, que por eso, precisamente porque puede ser cualquiera. Es más, incluso aquí ya puestos a hacer comparaciones, que fíjate a mí sí te voy a hacer luego una comparación con otra obra, pero con los Simpsons no se me había ocurrido, pero es que incluso tenemos el señor Barnes, que tiene bastante que ver con el señor Potter. Sí, efectivamente. Claro, entonces, claro, que es como, digamos, empresario capitalista salvaje sin muchos escrúpulos que se quiere hacer dueño de toda la ciudad, ¿no? Y funciona un poco igual. El señor Barnes, al fin y al cabo, es un poco lo mismo en los principios de los Simpsons. Claro, sí, yo donde veo la idealización, sobre todo, de la idea de libertad, de la idea de defender el ser humano común, el ser humano de la calle, lo veo sobre todo en esta visión prácticamente de blanco o negro, ¿no? O sea, el señor Potter es totalmente malo, George Bailey totalmente bueno, tiene sus momentos de debilidad y tal y cual, pero está muy claro en esta película quiénes son los buenos a los que hay que apoyar y quiénes son los malos a los que no hay que apoyar. Algo un poco como era típico también de los westerns iniciales, ¿no? Sí, claro, sí. Los blancos eran los buenos, los indios eran los malos y tal. Eso, por supuesto, se complejizó después, claro, necesariamente, pero bueno, esto se ve también en esta película de Capra. Y de hecho yo veo otro elemento también idealista que tiene que ver con el final, ¿no? Porque al final, claro, todos aquellos a los que le ha beneficiado, pues les pica en la conciencia y entonces al final estas personas sencillas todos ponen en común cada uno lo que tiene y entonces ellos le ayudan a él y entonces de alguna manera ellos le salvan porque él antes les ha salvado. Claro. Entonces, pero claro, en la vida real, pues esto, pues obviamente no necesariamente sería así, unos ayudarían, otros no, y probablemente no llegarían a alcanzar la suma de $8.000, creo que eran, ¿no? Sí, que además era muchísimo dinero, evidentemente, en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? $8.000, pues era una verdadera fortuna. Y bueno, también se juega un poco con esa idea de karma, ¿no? De como él fue bueno, pues ahora van a ser buenos con él, como él ayudó, o retribución, ¿no? Un poco es lo que podría ser, ¿no? Como él ayudó a la gente, pues ahora la gente lo va a ayudar a él en un momento de dificultad. Bueno, es posible que sí, pero también es posible que no. Claro, y de hecho me hace gracia incluso un personaje que es esta Violet, ¿no? Sí. Que ves que todo el rato la ponen como una mujer perdida, ya incluso desde que era pequeña, ¿no? Cuando le dice la otra, la que luego se casa con el protagonista, ¿no? Sí, le dices, es que a ti te gustan todos. Y luego ves que, bueno, que es una perdida, que es una golfa, que incluso le ponen problemas, pero al final ella también se compadece y entonces de esa manera redimimos al personaje, ¿no? O sea, ahí es que la idea de redención, yo creo que la idea de redención es central, no solo en esta película, sino en una gran parte de las películas de Capra. Y está, en gran parte esto tiene que ver con su catolicismo, ¿no? Porque él, siendo italiano o, bueno, después italoamericano, era católico y esa idea de redención era muy importante para él. De hecho, se le conocía a Frank Capra en los años 30, 40 como un director de esos de mensaje, ¿no? Con lo cual, pues puede ser un mensaje en algunos casos crítico, porque en algunos casos lo era, pero también en otros casos era un mensaje muy idealista, muy idealizado acerca de pues la libertad estadounidense, la bondad del sistema capitalista estadounidense, etcétera, etcétera. Claro, y de hecho ese idealismo yo también lo veo en otro aspecto, que es incluso cuando van todos
a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los héroes de guerra, y se presenta también como una cosa o blanco-negro. O sea, al final el hermano de... Se me ha ido ahora cómo se llama el protagonista, hombre. De George. El hermano de George es un héroe americano, y así te lo venden. Y claro, tú sabes que ha ido ahí a matar gente, pero no entran en grises. O sea, también es verdad que no era el momento de entrar en grises porque la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar. No, pero sí es cierto que este tipo de películas ayudan mucho a esa creación del mito de los Estados Unidos como salvadores del resto del mundo durante la Segunda Guerra Mundial, que en parte tiene su realidad en la historia, pero que después se mitifica también mucho desde películas como esta, ¿no? O sea, yo creo que evidentemente no se habla de las muchas personas que en los Estados Unidos no estaban a favor de los aliados, sino al contrario, de muchas personas que objetaban incluso a la participación de los Estados Unidos en la guerra, sino que simplemente se da una idea de una unidad total y que todo el mundo pues está con muchísimas ganas de ir al frente, ¿no? Y mucho menos del papel de la Unión Soviética, que también algo ayudó. Sí, no, bueno, eso por supuesto que no, porque evidentemente Frank Capra y el comunismo no se llevaban bien, a pesar de que en la locura macartiana el senador McCarthy llegó a investigar a Frank Capra y también a Frank Sinatra y a muchos otros como si fuesen también comunistas, que vamos, podía haber un cierto toque, ¿no?, de socialismo en algún momento de la película, pero tampoco era eso lo que profesaba el propio Capra como persona o como director. Saludamos, por cierto, a Ferry, que se encuentra en Polonia, además. Estamos hablando antes de Polonia y él está en estos momentos, precisamente, dice, en las frías tierras polacas. Sí, dice también que estamos entrenando el formato del directo para el maratón. Efectivamente, y recordamos que el maratón día 22 de... Sí, eso es 22 de diciembre. No decimos todavía la hora, porque creo que de momento la hora no se ha revelado. No se ha revelado. Pero nosotros sí sabemos a qué hora es, pero todavía no nos lo decimos. Pero el 22 de diciembre, a las 6 horas, vamos a estar hablando de sí. Yo creo que en todo este idealismo de Capra tiene mucho que ver pues la niñez difícil que vivió, ¿no?, en California. Claro, ellos llegan a Ellis Island en la costa este, en Nueva York, pero después se asientan en el estado de California y ya Frank Capra se ve obligado a trabajar de niño vendiendo periódicos, haciendo todo tipo de trabajos, ¿no? Bueno, lo típico de esos momentos, y no solo de esos momentos, sino de la propia actualidad también. La gente sigue trabajando incluso desde edad temprana, y no solamente, o sea, un poco menos en el mundo occidental, pero también. O sea que, bueno, para él fue algo que le marcó mucho también, pero comprendió la importancia de recibir una educación universitaria. Sus padres querían que se pusiese a trabajar al acabar el instituto, el high school, ¿no? Pero él dijo que no, que quería tener estudios universitarios, y asistió al California Institute of Technology, el Instituto Californiano de la Tecnología, que se suele referir uno a él como Caltech, y ahí estudió. Tuvo que trabajar al mismo tiempo que estudiaba, algo típico, por cierto, de muchos de mis alumnos también a día de hoy. Y acabó entrando en la industria del cine, y sus estudios de ingeniería en Caltech le sirvieron mucho cuando empezó a trabajar en el cine, porque claro, él inicia su etapa cinematográfica pues más o menos diciendo que tenía experiencia, pero no tenía mucha experiencia. Consiguió convencer a Harry Cohn, que era el fundador de los estudios Columbia, que todavía no eran unos estudios importantes en los años 20, pero que se harían después muy importantes, en parte gracias a Frank Capra, y entonces, bueno, se inició en el cine mudo originalmente, pero, como sabemos, a finales de los años 20 llega el cine sonoro, primero a través de películas como The Jazz Singer, con Al Jolson, que en realidad solamente era sonora en parte, y después ya el cine sonoro se implanta, a pesar de que mucha gente pensaba o que deseaba que fuese solamente pues una cosa temporal y que se volviese al cine mudo después. Claro. Y de hecho, claro, para muchos actores, y bueno, y tuvo que ser una reconversión muy, muy grande. Ahí está el caso de Charles Chaplin, quien al principio
lo rechazaba, ¿no? Y una cosa que te quería preguntar a propósito de esto que nos estás contando, ¿ves en el personaje de George Bailey que alguna de las cosas que comentas, una cierta historia autobiográfica por parte de Frank Capra? Porque al final es un personaje que también quiere ir a la universidad, que luego al final no puede. Yo creo que en Capra, en las películas de Capra siempre hay un elemento autobiográfico, ¿no? Porque como su experiencia vital fue tan importante para él, pues en muchas de sus películas vamos a ver ese elemento autobiográfico, y yo creo que en este caso, en Qué bello es vivir, también se ve esto, ¿no? No quiero decir que George sea Frank Capra, pero sí que tiene elementos de Frank Capra. Eso que decía Hergé de Tintin c'est moi, ¿no? Yo soy sí. Tintín, está visto en este caso también, porque hay elementos morales, hay elementos incluso vitales de George que tienen mucho que ver con Frank Capra, y además es una película que está, como tú decías, incluso creo que antes de empezar la grabación, está echando un vistazo a la historia reciente de los Estados Unidos hasta los años 40, que es cuando se filma, ¿no? Entonces sí, yo creo que sin duda la experiencia vital de Frank Capra tiene mucha importancia en la creación de este personaje de George Bailey, y también pasado todo ello por ese tamiz idealista del que ya llevamos un tiempo hablando con Capra, ¿no? Sí, claro. De hecho, lo que yo te comentaba, bueno, para todos los que estéis viendo esto bien ahora o bien en otro momento, claro, hay sobre todo dos eventos que aquí en la película tienen un papel además muy importante, ¿no? Como son el crack del 29, sí, que es uno de los momentos claves también en la vida del protagonista, y otro, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, a la que él no va porque él tiene una discapacidad, él no oye de un oído, pero sí va su hermano. Sí, efectivamente. Y eso es algo que de nuevo, es importante en la película desde el punto de vista de esa idealización de la época de la Segunda Guerra Mundial que acababa de terminar en ese momento. Entonces, es lógico que después de una victoria tan importante sobre el eje del mal, ¿no? Como se decía en el momento, pues se llegue rápidamente a una celebración de esto desde un punto de vista pues totalmente acrítico, ¿no? Más se trata de una celebración, ¿no? Sí. Y además hay que tener en cuenta que el propio Frank Capra dirigió películas propagandísticas durante la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, George es esa persona que por una cuestión personal, física, no es capaz de ir, pero que representa a quienes se quedan, y la resistencia la hacen pues desde su propia ciudad, porque si te das cuenta, quiere salir de su ciudad, pero no es capaz, en ningún momento sale George de Bedford Falls. Por H's o por B's, todos sus planes se acaban destrozando, ¿no? Sí, de hecho sí es como un poco como el mito de Sísifo, ¿no? Él siempre se quiere ir, pero nunca puede, ¿no? Y bueno, y al final se queda, de hecho. Sí, de hecho se convierte en una de las personas más importantes de la ciudad. Y me parece muy interesante. Es que ni suicidarse puede. O sea, no se puede ir ni de esa manera. Es curioso que es cierto, no se puede ni suicidar, pero utiliza, yo creo, Frank Capra, el personaje de George para hacer dos cosas. Por un lado, la película rinde tributo a los héroes de guerra, ¿no? Que es el hermano de George, cuyo nombre ahora no recuerdo, a pesar de todo. Sí, espera, yo te lo puedo... El hermano de George es el héroe de guerra, el que hizo pues todo tipo de heroísmos que evidentemente significan tener que matar a personas, como tú decías antes, porque esto es una guerra y no es una partida de Risk, ¿no? Pero después hace también un homenaje a través de George a las personas que se quedaron, que por cierto, en una gran parte de los casos fueron mujeres. Sí. Y entonces es el momento en el que pues, el feminismo en los Estados Unidos empieza a adquirir cierta importancia, porque las mujeres, no por primera vez, pero las mujeres tienen un papel importantísimo en pues la vida diaria, la vida cotidiana de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de que había incluso una liga de béisbol femenina, porque como los hombres estaban todos en el frente, o muchos en el frente, pues incluso desde el punto de vista del entretenimiento, las mujeres tuvieron un papel importante. Y yo creo que a través de George
que no es una mujer, evidentemente, pero a través de George hace un homenaje a quienes se quedaron y resistieron desde su propia localidad, ¿no? Claro, no, es verdad que no es el caso de George, pero bueno, sí hay otros personajes femeninos fuertes en lo que es la película, en los que yo creo que de alguna manera sí que se refleja. Está la madre de George, está también su mujer, y de alguna manera yo creo que eso sí se ve también un poco en ellas, ¿no? Sí, realmente a mí me parece que Bellos Vivir es una culminación de la carrera de Frank Capra, ¿no? Y hay varias razones para esto. Podemos, por ejemplo, comentar que entre 1934 y 1941, que son fechas importantes porque además incluyen pues el ascenso del nazismo y bueno, la Guerra Civil Española también, pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en la que después entran los Estados Unidos, pues ese es el momento en el que realmente Frank Capra se convierte en un director importante. Y lo consigue en Colombia. Y lo consigue porque es uno de los directores que abrazan la llegada del sonoro, ¿no? Había directores que no les gustaba y decían esto es un desastre y corrían por ahí casi como pollos sin cabeza porque no sabían exactamente qué hacer con el sonido, ¿no? Esto se refleja muy bien en Cantando bajo la lluvia, por ejemplo, ¿no? Es uno de los temas de ese musical. Pero Frank Capra no era de estos. Frank Capra tenía una idea, no es que fuese un visionario, pero entendía muy bien, además con sus conocimientos de ingeniería, pues esto le ayudó mucho, ¿no? Y entonces se fue convirtiendo en uno de los directores más importantes, porque, por ejemplo, en 1934 dirigió Sucedió una noche, ¿no? It Happened One Night. Película importantísima ya, porque es una de las primeras road movies, ¿no? de la historia de Hollywood. Tuvo muchísimo éxito, por supuesto Clark Gable aparece ahí junto con, creo que es Claudette Colbert, y bueno, pues esa ya es una película importante, pero es que después también dirige en 1936 El secreto de vivir, ¿no? Con Gary Cooper, y es una película que trata de, por supuesto, la Gran Depresión. Es curioso que como Frank Capra era una persona bastante más conservadora en ciertos aspectos, pues fue un hombre que se opuso a Franklin Delano Roosevelt. Y entonces ahí vemos que esta película de todos modos sí que habla del contexto, ¿no? de la Gran Depresión, el New Deal de Roosevelt. Y bueno, otra película importante, o dos películas importantes más de esta época, Vive como quieras, es otra película importante dirigida por él con James Stewart, y ahí ya aparece James Stewart, que le parece a Frank Capra uno de los actores perfectos para Que bello es vivir. Siempre quiso que George lo interpretase James Stewart, y ya había trabajado con él anteriormente en esa película, en inglés You Can't Take It With You, no te lo puedes llevar contigo. Y después, muy importante también la película, también con James Stewart, es Mr. Smith Goes to Washington, que se llamó en español, no tiene nada que ver, Caballero sin espada, ¿no? Sí, otra traducción libre, sí. Otra traducción totalmente libre, con James Stewart, sale Claude Rains ahí también, Jean Arthur. Bueno, es una película que tuvo muchísimo impacto, porque además es una película que tiene mucho que ver con esta idea de la justicia y de la corrupción, y cómo la justicia tiene que aplacar la corrupción que pueda haber en Washington. Bueno, pudo haberse, quizá este tipo de películas son lo que hicieron que McCarthy que lo investigaran, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero estamos hablando de algunas de las películas más prestigiosas, más importantes de los años 30, y ya se va labrando una reputación importante. Y ya llega 1941, que es cuando uno de los más grandes clásicos, además de Qué bello es vivir, con Gary Cooper, con Barbara Stanwyck, una película que se titula Meet John Doe, y que en inglés es así, pero en español se tradujo como Juan Nadie. Y esta sí que es una película en la que ya vemos a Frank Capra haciendo como un panegírico del hombre, en
en este caso hombre, porque es Gary Cooper, del hombre común que se convierte en una persona importante, y esa defensa a ultranza de esos principios de las personas comunes, normales, corrientes, etcétera, pues llevan a Frank Capra a lo más alto, y es de los directores en los años 30 y principios de los 40 más importantes. Pero esas cosas están ahí, es decir, esta idea de la libertad, esta idealización de la libertad estadounidense, del hombre común, etcétera, se ve a lo largo de todas sus películas, y cada vez se intensifica más, hasta tal punto que Bello es Vivir, yo creo que cristaliza todo eso en una historia muchísimo más compleja todavía que las que vemos en esas películas anteriores. Bueno, es que básicamente va de eso, ¿no? Al final tenemos que es precisamente no solo George, sino todas las personas del pueblo se presentan, bueno, como esa oposición a este malvado Potter, pero precisamente como personas comunes y corrientes. Cosa que a mí me resulta muy curiosa, porque claro, al final lo que se opone a este capitalista sin escrúpulos es, al fin y al cabo, alguien que también tiene una empresa de empréstitos, que al fin y al cabo también es capitalista, y entonces, claro, o sea, capitalistas son todos obviamente, pero digamos que un poco la sensación que me da es que se confía mucho en la bondad intrínseca de ese hombre común. Al final, lo que puede salvar la situación es que haya un hombre bueno que, digamos, en fin, que es el que salva a los demás precisamente de esa falta de escrúpulos. En lugar de, por ejemplo, yo qué sé, vamos a decir, un sistema público garantista. Claro, aquí no va por ahí. Aquí es el propio individuo, el cual es una persona que sí que tiene principios, que sí que tiene valores, y es él el que, de alguna manera, va a arreglar el día, ¿no? En este sentido, a mí, claro, es una perspectiva similar, pero me ha recordado mucho al cine de Clint Eastwood, que también va un poco en esa línea. En especial, por ejemplo, no sé si has visto la última película que ha hecho, Jurado número 2. Pues mira, el problema, Archie, es que yo quería ver esa película, pero no llegó a los cines de Jackson. Es algo increíble que una película de Clint Eastwood pues no llegue a los cines de Jackson, pero así es nuestra ciudad, ¿no? Hay todo tipo de películas que han llegado, pero esa que yo la quería ver, y además la voy a ver en cuanto salga en alguna plataforma, que espero que sea una de las que yo tengo, de las que me suscribo, pues tengo mucho interés en ver esa película, porque he leído muy buenas críticas de Juror Number 2 o Jurado número 2. Pues fíjate, ahora que lo dices, yo sí la he visto, sí que había leído en algún sitio que has llegado a muy pocos cines en Estados Unidos, cosa que es sorprendente, que se ha visto en más cines aquí en Europa. Y bueno, no sé las razones que habrá detrás, debe ser algún tipo de conflicto entre Clint Eastwood y la propia distribuidora. No creo que sea una cuestión ideológica, porque Clint Eastwood no está demasiado alejado ideológicamente de ciertas ideas que se profesan por aquí. No, claro. No, a ver, de hecho, él, no sé actualmente, pero él hace unos años apoyaba a Trump, o sea, que es ahora el presidente electo. O sea, que no creo que vaya por ahí. Y me imagino que es un conflicto con la distribuidora. Pero en todo caso, bueno, yo veo que sí que, bueno, no te voy a destripar mucho, ya la verás. A mí sí me ha parecido buena, sí me ha gustado. Es una historia muy, muy bien contada, muy bien hecha. Pero realmente un poco el tema base es este, o sea, como pasa también mucho en el cine de Clint Eastwood, en otras películas, ¿no? Pero al final, digamos que un poco el que las cosas funcionen depende de que haya individuos que cumplan con su responsabilidad y con su deber. Y es un poco lo que pasa también en esta película de Frank Capra. Yo también lo veo. Al final, el hecho de que el pueblo sobreviva de alguna forma a este millonario un tanto tiránico, claro, se debe a que la familia Bailey, en concreto, es una familia que tiene una serie de principios altruistas, que piensa en la comunidad y todas estas cosas, ¿no? Y el que ellos mismos sobrevivan también depende, obviamente, también de que les devuelvan el favor. Claro, efectivamente, la retribución de la que hablábamos antes, claro, incluso la redención que tú comentabas también moralmente, ¿no? O sea, retribución desde un punto de vista económico y redención desde un punto de vista moral, ¿no? Estos son y de hecho, claro, la filmografía de Capra. Y ahí, en cuanto a la moral, podríamos hablar del papel que se le da a la mujer, que claro, es una visión de la mujer muy conservadora. Sí, por supuesto. Claro, lo que se diría en inglés homemaker, ¿no? Alguien que se queda en casa, trabaja en casa. Claro, porque hay esta idea de que las mujeres que se quedan en casa están en casa, no trabajan. Bueno, es un trabajo duro y muy duro, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la cuestión, que esa es la visión
de Capra, bueno, de Capra y de millones de personas, incluso a día de hoy en los Estados Unidos, sí, claro. sobre el papel de la mujer. Entonces se ve claramente que esa es la idea, la mujer que se queda en casa, que lleva la casa, y en el caso de Mary o de la madre de George, pues de forma eficiente, claro. Claro, efectivamente. Y es que aquí hay dos cosas. Bueno, una ya la hemos comentado, que es el personaje de Violet, que realmente se la presenta, bueno, lo peor. Y la pobre Violet en realidad no ha hecho mal a nadie. No, y además es que claro, la idea de que Violet sea una persona moralmente reprobable porque le guste más de un hombre, bueno, evidentemente el conservadurismo se ve ahí claramente. Sí, ahí, eso está claro. Pero ella no hace mal a nadie en toda la película. Y luego, por otra parte, una cosa que en fin, que a mí me hace mucha gracia, que es que, bueno, cuando te presentan, vamos a decir, este mundo en el cual George no ha nacido, o sea, lo que es terrible de Mary, su mujer, Mary se llamaba así. Bibliotecaria, wow, espantoso. Bibliotecaria y, como se dice en inglés, old maid, ¿no? O sea, que se queda para vestir santos. Se queda para vestir santos, exactamente. Eso ya... Es una expresión horrible también esto de que se queda para vestir santos, pero bueno. Sí. Pero, claro, entonces es curioso que es un papel que, en fin, que hoy día desde una perspectiva, vamos a decir, más actual, la idea de que una mujer elija vivir su propio camino, sea el cual sea, esto... Una mujer puede ser perfectamente feliz siendo soltera y siendo bibliotecaria. Claro, y además es que parece que esa es la única opción. Claro, sí. Es prácticamente prácticamente no, es un estereotipo total. Esta idea de que si esta mujer en la vida real tiene a George, pues va a tener una vida magnífica, que la va a llenar por completo, pero si George no nace, no va a conocer a otros, sino que va a conocer, no conoce lo único posible, su media naranja. Y entonces, ¿qué le queda? Pues tener que ocuparse de libros en la biblioteca, y además ser mucho más fea de lo que claro. Cuando está George. O sea, que si no está George, pues también es menos atractiva físicamente. Bueno, efectivamente. Es una cuestión ridícula. Claro, y aparte, en fin, la visión que se da de los bibliotecarios, tela. Sí, pero bueno. Yo creo que hay que disculparse en nombre de Frank Capra al gremio de bibliotecarios y bibliotecarias por esa presentación de Mary, ¿no? Claro, por supuesto. Y además luego hay otra cosa, claro, o sea, si lo piensas bien, es el trabajo que tiene la Mary, la Mary de verdad, la que se ha casado con George y tal. Oye, 4 hijos de los cuales se encarga ella. Efectivamente. O sea, dices, entonces, a ver... Claro, es lo que decíamos antes, eso es un trabajo duro. Es muy duro. Claro, tenido hijos lo sabe, y solamente y eso cuando se tienen hijos en los cuales hay una colaboración por parte de los dos cónyuges. En este caso es solo ella con 4. Con 4, claro. Sí, además, de hecho, cuando llega él a casa, que es verdad que él llega mal, llega fastidiado, pero bueno, él se comporta como un auténtico gilipollas, vamos a decir las cosas como son. Entonces, vale, sí, se le puede disculpar. Conocemos la intrahistoria, pero claro, la cosa está ahí en casa esperando y realmente la trata horrible. Sí, ahí hay a los chiquillos, vamos, es una cosa tremenda. Entonces, bueno, a ver, es curioso cómo se presenta, ¿no? O sea, son cosas que, claro, estamos hablando de una película, hombre, que tiene ya pues 70 años, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, y son cosas que no lo estamos criticando, simplemente hay que ponerlo en el contexto y comprender por qué es así, ¿no? Además, teniendo en cuenta que habíamos dicho, y es cierto que Frank Capra se le conocía en los años 30 y 40 como un director de mensaje, de esos que hacía películas para dar un mensaje, ¿no? Pues el mensaje, lo que transmite en muchos casos está basado pues, en sus valores católicos, en la idea de que la solución de los problemas pasa por la honestidad de las personas, como tú decías, y esta idea también muy católica de amar al prójimo, sea quien sea ese prójimo, ¿no? Es decir, George incluso tiene que ser capaz de amar o querer al señor Potter, a pesar de que Potter es un tipo despreciable. Sí, efectivamente. A Potter e incluso a Violet. Sí, claro. Porque ella se presenta en su oficina a pedirle dinero, que es lo que él incluso le mete en un lío, porque después piensan que tienen un lío entre ellos. Sí. En realidad a George le llueven por todos lados. Sí. La película, el pobre hombre, pues él tiene muy claro lo que quiere hacer, pero nunca lo puede hacer, y al final tiene que quedarse en su pueblo, en su localidad natal, pues verdaderamente por pura necesidad, porque nunca ha tenido la oportunidad de salir, ni siquiera para una luna de miel.
De hecho, si te fijas, porque al final le da la vuelta, pero si no, es una película que casi se podría poner en paralelo a Nazarín o Viridiana, donde los dos protagonistas son muy parecidos a George, lo que pasa que, claro, ahí terminan mal, ambos, ¿no? Bueno, sobre todo Nazarín. Claro. Bueno, y es que en realidad, si no hubiese ese final feliz, sería algo más parecido a lo que hace Buñuel en Viridiana con esa crítica a la caridad cristiana. Sí. Pero aquí no, aquí acaba siendo lo contrario. O sea, parece que va en esa dirección, pero al final, como tiene ese happy ending, ¿no? El final feliz, pues entonces nos damos cuenta de que en realidad lo que hace es ensalzarlo, sí. Cristiana, claro. Y de hecho hay que decir una cosa, la película está muy bien contada y muy bien planteada, porque al final, aunque ya sabes lo que va a pasar, aunque ya sabes perfectamente todas estas lecturas que estamos haciendo que hay detrás, que incluso pueden ser críticas también. O sea, dices, vale, estamos contextualizando, sí, pero también podemos criticar, no pasa nada. Sí, por supuesto. Pero vamos, terminas bien. Yo terminé la última vez que la vi llorando como una magdalena. Sí, no, eso es así. A mí me pasa siempre que veo esta película, al final acabas llorando y da igual que ya la hayas visto 35 veces porque ya sabes lo que va a pasar, sabes los diálogos, pero llega el final y esa manera que tiene de contar y presentar las cosas Capra, que además es una película que está muy bien pensada. O sea, yo siempre digo que nada de lo que hace un buen director sale porque sí o está hecho al azar. O sea, incluso esta película está pensada al milímetro por parte de Capra, que era un tipo que además no le gustaba pensar al milímetro las cosas. Quería simplemente tener una idea de lo que iba a ser cada escena y luego la filmaba sin tener necesariamente un guión muy específico, ¿no? Pero en esta película se ve que incluso pues, detalles como pues, el pomo de la escalera, que escaleras, sí, ciertamente. Es un poco hergiano también ahí con lo del, con lo del escalón de las joyas, ¿no? Pero vamos, que está todo muy bien pensado, todo muy bien contado. Entonces, claro, al final pues es casi como que le estás viendo por primera vez porque te caen las lágrimas. Esto me pasa de una manera además incluso ridícula con esta película y con Blanca Navidad, la película de Bing Crosby y Danny Kaye, en la cual pues en la parte final cuando están honrando al militar con el que ellos habían estado en la Segunda Guerra Mundial también, y le hacen como una especie de musical que en su honor, pues te caen las lágrimas. A mí me caen las lágrimas también, pero eso es porque las películas, yo creo, están bien contadas, están... Sí, efectivamente. Y además de una manera muy económica en muchos casos. Sí. De hecho, aquí si te fijas, a mí me llamó la atención el recurso del flashback que hacen. Sí. El flashback es que están contando a Clarence, el ángel, la vida de George porque le mandan a que precisamente... Porque tiene que saber el contexto. Claro, porque tiene que saber el contexto. Entonces ya de paso nos lo cuentan a nosotros. Pero realmente eso es la excusa, algo que parece que va a ser un momento, realmente es igual 3/4 partes de la película. Sí, por supuesto. Y claro, y es en la parte final, cuando ya sabes todo esto, cuando tú te has metido en la piel de George, claro, que realmente es lo que hacen, cuando ya se resuelve todo. Y es quizá por eso es lo que hace también que te conmueva tanto, porque de alguna manera hace que te identifiques mucho con ese personaje que has visto crecer, ¿no? Es que eso es muy importante lo que comentas, Archie, porque la película está basada originalmente en una narración breve de un escritor que se llama Philip Van Doren Stern, pero que este es un tipo que era más conocido como biógrafo. Escribió, por ejemplo, una biografía de Edgar Allan Poe, una biografía de Henry Thoreau, pero como escritor de ficción no era demasiado conocido. De hecho, trató de escribir esta historia que se llamaba The Greatest Gift, el más grande regalo, y nadie se la quería publicar. O sea, era un escritor bastante conocido, pero sobre todo como biógrafo. Pero cuando escribe esta historia breve, este cuento, para publicar, pues no sé, en el Saturday Evening Post o en el New Yorker o en alguna revista, pues todos le dijeron que no le interesaba y tal. Y entonces, ¿qué hace? La autopublica, no en Amazon, porque no hay Amazon todavía, claro, pero como un panfleto para enviar a sus amigos en Navidad, ¿no? Entonces ahí entra ya la cuestión de la Navidad, que también se ve en la película, pero de alguna manera este hombre sabía lo que hacía y no solamente se lo envió a sus amigos, sino también a alguien que conocía en Hollywood. Y entonces la historia llega a oídos de Frank Capra cuando ya 3 guionistas habían adaptado esta historia, ¿no? Uno de ellos, Dalton Trumbo, además, que es uno de los grandes guionistas, y otro, Clifford Odets, que
era también un dramaturgo importante en los Estados Unidos. Pero, ¿qué hace Capra? No le gusta ninguna de las de los tres guiones, de las tres adaptaciones, entonces dice, la voy a reescribir. La reescribe él, el guión, mantiene algunas escenas de Odets y con ayuda de otros guionistas, pues crea la película. Y una de las guionistas es Dorothy Parker, escritora, poeta, incluso letrista de canciones, que no aparece tampoco acreditada por lo que aparece en la película, pero esto está basado en una historia, pero cambia la historia enormemente, porque en la historia se cuenta de una manera lineal, mientras que en la película se introduce ese flashback del que hablas y lo hace todavía mucho más efectivo, porque te metes más en la película, como tú dices, en la historia de George, incluso te acabas, aunque no tengas nada que ver con George, tu personalidad sea diferente a George, te acabas identificando con él. Claro. Es necesariamente así. Claro, totalmente, porque lo que te decía antes es que lo ves crecer. Entonces, claro, está muy bien desde este comienzo, porque la película se abre precisamente con Clarence. Y desde este comienzo en el que George para ti no es nadie, a un punto en el que sí que te importa realmente mucho lo que le pase. Claro, efectivamente. Claro. Y de hecho, eso es gracias al flashback y a haber cambiado totalmente la linealidad de la narración original. De la narración. Yo no he leído la narración original, pero sí que he leído sobre ella y parece que es una historia mucho más común y que le faltan muchos elementos que después sí que añade Capra en la película. Y al hilo de lo que tú comentabas, de lo bien que estaba pensada, está incluso el tema del tintineo, que es cuando a un ángel se le dan las alas, que eso al final también lo cierran muy bien en el último momento, ¿no? Que es cuando incluso a esas alturas ya estás llorando, y entonces es cuando ya George dice, bueno, Clarence, enhorabuena, que ya tienes las alas y no sé qué más. Claro, además esto aparece dentro de un libro de Mark Twain. Sí, claro, sí. Que creo que es Huckleberry Finn. Sí. Pero bueno, sí, de nuevo, todo está pensado al milímetro. No hay nada que haya dejado Capra ahí pues a ver si salía bien. O sea, lo preparó todo claramente. Hay una cosa que quizá te interese sobre Capra y es que, claro, él trabajó con Columbia durante muchos años, pero en 1941 decide que quiere hacer una adaptación, una especie de biopic de Frédéric Chopin. Sí, de Frédéric Chopin, y la quiere hacer en Technicolor. Y entonces Harry Cohn le dice, no puede ser, no vamos a gastar tanto dinero en una película sobre un compositor, esto no tiene sentido. Y entonces Capra se enoja por esto y deja la compañía. O sea, el director más importante, como no le permiten hacer una película sobre Frédéric Chopin, dice, pues nada, ahí te quedas. Y se va y firma con la Warner. Esa película acerca de Chopin la harían después. O sea, yo no la he visto, pero sí me suena que hay una película de esa época, sí. Sí, se llama A Song to Remember, la dirigió Charles Vidor. Sí. Y bueno, si le hubiesen permitido a Capra hacerlo, se habría quedado en Columbia, pero bueno, no creo que esta sea la única razón, pero claro, es la gota que colma el vaso. Y claro, pues se va por esta película, ¿no? Luego también en la Segunda Guerra Mundial, pues hace esas películas propagandísticas, era un tipo perfecto para hacer esto. Sí, claro. Es curioso porque leí en cierto libro que Capra, cuando vio la película Leni Riefenstahl, ¿cómo se titula? El triunfo de la libertad. El triunfo de la voluntad, ¿no? No, de la voluntad. De la libertad no puede ser. De la voluntad, tienes razón, perdón. Cuando ve esa película, se queda tan impactado que llega a pensar y a escribir en su diario, creo, que es imposible ganarle la guerra a los nazis. Dice, es que estamos muy mal, porque ve esa película y dice, esto es algo impresionante. Se queda impactado, no positivamente en cuanto al contenido, sino la manera en la que se presenta. Es que está muy bien hecha. Es que es una película que tengo entendido que incluso a día de hoy se estudia en las escuelas de cine. Pues él vio esto y pensó, desastre, no vamos a poder ganarle la guerra a Hitler. Pero dedicó todo su esfuerzo durante la Segunda Guerra Mundial a hacer películas propagandísticas para subir la moral de las tropas aliadas, ¿no? Y estos cortos que hizo se encuentran entre los más efectivos de esos años. Había cantantes que grababan discos para enviar al frente, había pues todo tipo de personas famosas que
utilizaban su talento. Bueno, Glenn Miller es un buen ejemplo de eso, que estaba además muriendo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, pero no... Lo llevó muy lejos. No combate, pero pues Capra lo que hizo fue pues, cortos propagandísticos que, bueno, si uno los ve, están muy bien hechos también. He visto alguno y me parece muy notable. Pero claro, ¿qué pasa tras la guerra? Porque la película es de 1946. Claro, y de hecho te iba a decir que precisamente en algunas escenas en la película se ve un poco ese espíritu de las películas de propaganda, sobre todo en los que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eso está claro. Sí. Es que estaba metido en esos momentos. Eso lo explica. Pero tras la guerra hace una cosa que no se hacía en Hollywood desde finales de los años 10 con la United Artists, que fue fundar su propia productora. Funda lo que se llama, atención al título, al nombre de la compañía, Liberty Films. Bueno, creo que queda evidente. Sí, está claro, sí. El triunfo de la libertad, en este caso sí. En este caso sí sería el triunfo, pero no triunfó, desgraciadamente, para él. Y lo hizo junto a otros dos directores muy importantes de la época, que eran William Wyler y George Stevens, ¿no? Entonces crean esta Liberty Films, pero acabarían produciendo solo 2 películas antes de dar fin a este proyecto, y una de ellas es It's a Wonderful Life, es decir, Que bello es vivir, de 1946, y se convirtió esta película ya desde el inicio, desde que se estrenó, en la película favorita del propio Capra. Después leeré unas palabras del propio Capra sobre esta película. A pesar de que no tuvo en su momento el éxito que adquiriría después. En un primer momento no tuvo éxito ni de crítica ni de taquilla, pero en los años 70, cuando la película pues, se quedó fuera de copyright, le empezaron a pasar por televisión todas las navidades, pues el público y los críticos redescubren esta película, y a partir de esta película todo el resto de la filmografía de Capra. Así que importantísimo, pero como en muchos casos ocurre, es una película que ahora es un clásico, pero en su momento no fue reconocida como tal. Bueno, eso muchas veces pasa, y además es llamativo precisamente eso, que sea por un tema, lo que tú dices, que les resultaba gratis ponerla por la tele. Sí, que es además como lo hemos conocido muchos, incluso décadas después. Sí, es que es una película que de hecho se puede encontrar, bueno, que yo sepa, se puede encontrar en YouTube. Bueno, al menos en inglés, no sé si en el doblaje español se puede o no, pero bueno, otra cosa que es interesante, no sé qué pensarás sobre esto, es que Capra considera esta película, Que bello es vivir, una comedia. Pues bueno, pues me resulta sorprendente, porque no lo sabía y no sé, si es como comedia, entonces nada, es muy mala, nada, ¿no? Porque yo no me reí en ningún momento. Lo que pasa es que como siempre hay un matiz, ¿no? Hay un matiz importante, y es cómo definía Capra el concepto de comedia, que no es exactamente la misma manera en la que... Vale, claro, ahí va. Es como decir, claro, que la Divina Comedia es la peor comedia jamás escrita, porque tú lees el libro y no te ríes nunca, ¿no? Un poco Aquí aún te ríes en algún momento, pero no mucho. Sí. La verdad, no hay muchísimo humor en la película. Hay un poco, pero... Sí, hay alguna cosa, sí. Pero tampoco mucho. Pero ¿cómo define Capra el concepto de comedia? Pues dice, la comedia es consumación, éxito, superación. Entonces, ahí parece que sí, ¿no? Y luego sigue diciendo, es la victoria contra toda probabilidad, el triunfo del bien sobre el mal. O sea, de nuevo, pues lo ves todo blanco o negro, no hay grises para Capra. Y luego dice, atención, esto sí que es interesante, los evangelios son comedias, el triunfo del espíritu sobre la materia, la resurrección es una divina comedia. Hombre, vale, ya veo por dónde va, pero bueno, tiene un concepto muy particular de la palabra comedia. O sea, básicamente es que el final que acaba bien y que ganan los buenos. Sí, efectivamente. Yo realmente lo veo desde otro punto de vista. O sea, porque es más, claro, la película tiene mucho de tragedia realmente, a muchos niveles. De hecho sí, hay mucha tragedia en la película, y lo sería más si no hubiese un final feliz. Efectivamente. Porque el final lo redime, ¿no? Como tú decías antes, pero la película va dirigida desde un principio, bueno, desde un principio no, pero en cierto momento de la película vemos que la película va dirigida hacia algo más trágico que cómico, ¿no? Pero es que
Capra entiende la idea de comedia como el triunfo del bien sobre el mal, sobre todo cuando nadie se lo espera, ¿no? Vale. Desde ese punto de vista, pues sí, claro. Lo que pasa Entonces, es que, desde ese punto de vista, también del propio Capra, la Segunda Guerra Mundial sería una comedia, porque claro, él no pensaba que los aliados pudiesen ganar y al final sí que gana. Entonces, claro. Bueno, el gran dictador de Chaplin, igual. Bueno, ahí sí, claro. Claro. Chaplin, que era uno de los directores también más importantes del momento, Sí. Y Frank Capra, pues, se convirtió en quizá uno de los más laureados en ese momento, y no necesariamente gracias a películas como esta, sino a las que había hecho anteriormente. No sé, a mí me parece que es una película muy... bueno, dice por aquí uno de nuestros... el Vainas. Hola, Mr. El Vainas. Dice, estaría interesante contrastarla con una película que fuera realmente de comedia de la época. Claro, incluso una película como Sucedió una noche del propio Capra, que es una road movie, pero que también es una película de más o menos comedia romántica, ¿no? Sí. Hombre, aquí lo que más se parece un poco a ello es el momento en el que George está cortejando a Mary, ¿no? Que va a ser su futura esposa. Que sí que hay algún momento, ¿no? Cuando ella se pone detrás del seto y se quita, y cuando ellos caen a la piscina, ¿no? Quizás sí serían un poco los momentos que son más evidentes, ¿no? De esto. Y entonces y él le quita el albornoz después. Sí, efectivamente. Ahí sí que hay unos toques de la comedia más clásica, ¿no? Pero no sería esa la razón por la cual él lo considerase una comedia. ¿Qué elementos de la película, pues ahora que la has visto otra vez, te han sorprendido más, Archie? Porque tú llevabas tiempo sin ver esta película, yo la veo más o menos cada Navidad y a veces más de una vez, porque claro, la veo en mi casa con mi esposa, con mi hija, y después a lo mejor estoy en casa de mi suegra o en casa de un amigo y tienen la televisión puesta y pues están poniendo Qué bello es vivir, y entonces pues te quedas ahí viendo un poco, aunque sea sin volumen, porque además aquí hay muchos canales en los Estados Unidos que hacen maratones y que te ponen la misma película durante todo el día. O sea, ponen, por ejemplo, Qué bello es vivir, y cuando acaba la vuelven a poner durante todo el día, ¿no? Entonces, pues es casi imposible no verla. Pues mira, yo te comentaría algunas cosas que igual sí que hemos comentado ya, que bueno, que sería todo este tema de que habíamos dicho, esta lectura social que tiene detrás, ¿no? Aparte, sí, del propio personaje, que efectivamente esto lo has dicho tú, que todo el rato quiere ir y siempre está renunciando a sus sueños en favor de los sueños de los demás. Pero luego, incluso, por supuesto, el flashback, y a nivel narrativo también me llama la atención el planteamiento de cómo él, el momento en el que él no ha nacido, como realmente una ucronía. Y entonces, claro, yo aquí veo dos lecturas posibles, una que lo relaciona con una obra clásica, que también tiene mucho que ver con el cuento de Navidad de Dickens. Sí, por supuesto. Es que realmente, yo siempre he dicho, y no te voy a interrumpir demasiado, pero cuando dices Dickens, para mí hay dos personas que crearon el concepto moderno de Navidad, desde el punto de vista cultural. Por supuesto, anglosajón. Sí. No estoy hablando de los villancicos o algo así, sino desde el punto de vista anglosajón, del mass media y todo eso, ¿no? Uno de ellos es Charles Dickens con Qué bello es... el cuento de Navidad, sí. El cuento de Navidad, de Christmas Carol, que también se adaptó al cine y a los dibujos animados de Mickey. Hasta los teleñecos tienen una versión muy buena. Efectivamente. En Los Simpsons seguro que también aparece en algún momento. Esa es la primera persona, Dickens. Y la segunda es Bing Crosby con la Blanca Navidad, ¿no? O sea, con las canciones navideñas, pero todo eso está basado en la idea icónica ya que el propio Charles Dickens, no solo con Christmas Carol, pero con otras narraciones navideñas, creó en el siglo XIX. Claro, efectivamente, es que yo aquí incluso sucede una cosa que a mí me parece que es interesante, ¿no? Porque el personaje que se parece más a Mr. Scrooge es Potter. Pero sin embargo, el Mr. Scrooge de esta película no es Potter. Claro. Es George. Y el fantasma de las Navidades futuras, o de las Navidades que hubiesen sido si tú no hubieras nacido, es Clarence. Claro, es por así decirlo, George sería como un Scrooge generoso. O sea, mientras que a Scrooge le tienen que presentar el pasado porque es muy agarrado y es una persona que no quiere tener nada que ver con ese espíritu navideño, ni con, espíritu navideño y también empatía con las demás personas, ¿no?
George es al contrario, porque como siempre lo ha dado todo por los demás, pues ahora se siente como que no tiene retribución y por eso se quiere morir. Entonces le tiene que presentar esa ucronía. Esa retribución, efectivamente. Y ahí está, pero fíjate que justo aquí lo que es la posibilidad de redención a Potter no se le ofrece. Cosa que en Dickens sí se le ofrece a Scrooge. Aquí se le ofrece a George en un momento en el que está a punto de patinar. Porque claro, al fin y al cabo, también eso puede tener que ver con el punto de vista católico de Capra. Para un católico el peor pecado es el suicidio. Claro, efectivamente, sí. Bueno, porque además, Dickens no era católico, que yo sepa. Sí, claro. Y bueno, Scrooge no tenía ningún interés ni ninguna intención de suicidarse. No, claro, efectivamente, no. Claro, a ver, la comparación va más por el tema de que Scrooge, vale, es un ser que es malvado, pero bueno, se le ofrece, a pesar de ser malvado, la posibilidad de redención. George es bueno, pero cuando se le ofrece la posibilidad de redención es el momento en el que, a pesar de haber llevado una buena vida, va a incurrir en pecado mortal. Claro, es interesante además la manera en la que se hace Archie, porque no es que Capra espere a que George se tire al río desde el puente, sino que hace que sea el propio Ángel Clarence quien se tira al río y entonces es George quien lo salva. Sí, cierto. Es decir, que incluso en el momento en el que él se va a suicidar y lo tienen que salvar, es él el que hace el acto de salvación. De salvación. Por lo yo tanto, creo que esto lo hace todavía más efectivo para el, sí, para el espectador, ¿no? Claro, porque dices, mira, incluso ahora que está desesperado y que se quiere quitar la vida, es bueno. Incluso en el último momento en el que va a hacer algo reprobable, ¿no? Desde el punto de vista de la moral católica, pues incluso no lo hace porque hace algo caballeroso y hace algo heroico. Pues heroico, efectivamente. Sí. Y eso es un punto que es muy interesante. Y precisamente esta ucronía a mí me ha recordado mucho a una película muy posterior y que en principio no tiene relación, pero yo sí se la veo, que es, y además está hasta de plena actualidad, que es Regreso al Futuro 2. Esa es la comparación que querías introducir, que me iba a sorprender. Y la verdad es que me sorprende y me gustaría hablar porque además no hace mucho que he vuelto a ver esas dos primeras películas de Regreso al Futuro con mi hija, así que, bueno, pues creo que es interesante. O sea, claro, ¿cuál es el punto de contacto? Si te fijas, el Potterville, como se llama ya esta ciudad cuando cambia el nombre, se nos presenta como algo muy similar a esta Hill Valley en la que Biff Tannen, pues por medios ilícitos, ¿no? En este caso lo hace con el almanaque que le ha llegado del futuro a través del mismo, consigue un poder prácticamente absoluto y es también un millonario, digamos, que domina la ciudad y que al final es una ciudad, este Hill Valley distópico, se parece mucho a Potterville, incluso en temas casi hasta morales, porque al final ambos se convierten en ciudades que básicamente lo que hay es casinos y prostíbulos. Sí. Realmente... Es que eso es muy interesante lo que comentas, no solamente por la conexión, que evidentemente la hay y parece sorprendente, pero sin duda la hay, sino por el tipo de topos del que estamos hablando, ¿no? El tipo de lugar en el que esto ocurre. Es decir, Bedford Falls se convierte, incluso se cambia el nombre, ¿no? Porque no cambia el nombre, Bedford Falls. Y además, Bedford Falls, yo supongo que, evidentemente, es un lugar que no existe, pero Falls es, son cataratas, ¿no? Sí. Y Bedford quizás sería el nombre de la persona que fundó la ciudad, con lo cual sí que se funda la ciudad pues en honor a una persona, ¿no? Pero en el caso de Potterville ya es a mayor gloria y esplendor egomaníaco de esta persona, que es Pottersville, ¿no? Entonces, ya en el nombre se ve esto, pero después ya en la descripción, mientras que en Bedford Falls parece que no hay nadie que sea malo, excepto el propio Potter. Todos tienen buenas intenciones. En el caso de Pottersville ya es que ni siquiera te tratan bien. O sea, llegas y casi te meten un puñetazo por aparecer. Sí, efectivamente. Además, las mismas personas, porque son personas que están corrompidas por él. Cosa que de otra manera sí pasa en Regreso al Futuro, porque si te fijas ahí, que yo recuerdo, no cambian el nombre de la ciudad, pero ¿cuál era el símbolo de Hill Valley? Era el reloj del ayuntamiento, ¿no? Que
que ellos incluso estropean con el rayo ¿no? En la primera película. ¿Y qué ha pasado en la segunda película? Que Biff ha construido ahí una torre y de alguna manera es como que él se pone en el lugar que es el símbolo de la ciudad. Claro. Y entonces, de alguna manera, no lo hacen por medio del nombre, pero sí lo hacen por medio de este símbolo que es la torre que él pone ahí. Torre que además, y eso sí nos lleva a un punto de plena actualidad, es un símbolo de la Torre Trump, porque esto lo reconocieron los guionistas y el director de Regreso al Futuro 2. Biff Tannen es un personaje inspirado en Donald Trump. Sí, bueno, y de hecho, bueno, en el Donald Trump prepresidencial, claro. Efectivamente, claro, en el de aquella época. Que se iba a convertir en presidente y menos durante dos legislaturas, pero porque, bueno, la visión de Donald Trump Partido Republicano es muy diferente en los Estados Unidos a lo que es ahora y en el resto del mundo también, ¿no? Claro, efectivamente. Pero bueno, sí, muy interesante desde el punto de vista de cómo se presenta esa distopía, ¿no? Porque al final acaba siendo una situación distópica en la cual pues, uno no quiere poner los pies. Claro, efectivamente, en un sitio el recurso son los viajes temporales y los futuros alternativos. Y mientras que en esta película, claro, es algo más milagroso, ¿no? Es simplemente como una especie de encantamiento que hace el ángel. Dice, mira, para que veas cómo sería sin ti. Pero al final, en un caso es como una especie de milagro de Dios y en el otro caso son los viajes en el tiempo, pero el resultado es prácticamente, bueno, realmente es el mismo. Sí, más o menos el mismo. Saludamos, por cierto, a Marc de Tintin Corner, que está viendo el directo también y muy pronto, en unos días, pues hoy es día 11, pues en 11 días. En 11 días estaremos en 4 canales diferentes, pues hablando acerca de algo que nos apasiona, pues a ti, a mí, a Marc y a Ferry, y con algunos invitados también, que es Tintín, en ese maratón de 6 horas que se realizará el 22 de diciembre de este año en curso. Y atención, tenemos también un comentario aquí de Misael Martínez que dice: saludos desde México, un poco más cerca de mí que de ti, Archie, pero dice, casi parece un final irónico o una forma de escapismo en cuanto ante la cruda y terrible realidad no hay otra manera de retorno sino a través del milagro, un retorno moral. Eso es muy interesante, lo del retorno moral, porque yo creo que él quiere, por su desesperación, alejarse a través de la manera final de alejarse de las cosas, que es el suicidio, pero al final el retorno lo hace porque se da cuenta de que moralmente habría sido un lugar peor si él no hubiese nacido. Si no hubiese nacido, efectivamente. Eso, y realmente, más allá de que luego sí que recibe una retribución económica para salir del problema, la verdadera retribución que él tiene es precisamente ser consciente de cómo sería el mundo sin él. Claro, es una retribución moral al final. Sí. ¿No? Es muy con el comentario de Misael. Y Misael también añade que le recuerda el final de la película italiana de Vittorio De Sica, Milagro en Milán. Eso es un verdadero peliculón, que ante una realidad terrible que parece inevitable termina ganando la bondad a través de un milagro. Claro, no es que sea exactamente la solución del Deus Ex Machina, pero en este caso podría ser el Angelus Ex Machina, ¿no? Aparece el ángel ahí para salvar la situación, ¿no? Además, hay una cosa también interesante, que a él le mandan un ángel un poco tonto. Bueno, le mandan un ángel, sí, inepto, ¿no? Inepto, sí. O sea, es el Hernández y Fernández de Los Ángeles. No es muy bueno, ¿no? Es como el tío que quiere jugar al fútbol pero no le sabe dar patadas a un balón. Exacto. y claro, y esto también tiene un punto interesante, porque aparte de que tú también a cierto punto te identificas con el ángel y quieres que le den las alas porque ves que es alguien que no lo tiene, que le ha costado mucho, que no le ha resultado sencillo, pero también te da la idea de que en el fondo tampoco le salva tanto el ángel. Claro, bueno, el ángel lo que pasa es que le da la oportunidad de que se salve a sí mismo, ¿no? Exactamente, esa es la idea un poco, ¿no? De tirarse él antes de esperar a que se tire George y que él lo tenga que salvar. No sé si es porque piensa que no va a ser capaz de salvarlo porque es inepto, o si quiere pues que George diga, bueno, pues no es que alguien me venga a salvar, no es que haya una mano divina que caiga ahí y me salve, sino que yo mismo tengo que hacer el trabajo para ello, ¿no? Lo cual es, una vez más, la exaltación del individuo, nuevamente. Porque no te va a salvar nadie desde arriba, te tienes que salvar tú. Claro, es una idea muy de Capra, esta de el individuo es el que cae en la situación difícil, pero el propio individuo es capaz de salir de esa situación. En este caso con intervención divina, claro, porque un ángel no es una persona que nos vayamos a encontrar tú y yo por la calle para tomarnos un café con él, ¿no? Pero
en este caso, dentro de la ficción, pues es una posibilidad como cualquier otra. Podría haber sido un enano, podría haber sido no sé, pues podría haber sido un gnomo, quería decir, no un enano, sino un gnomo, o podría haber sido, pues no sé, un leprechaun o ese tipo de cosas, ¿no? Pero un hobbit no, ya demasiado. Ahí entramos en otro territorio del que a lo mejor algún día hablaremos. Tú hablaste de Regreso al Futuro 2 y totalmente está ahí la relación, no hay ninguna duda. Se ha hablado mucho, por supuesto, de Dickens y su cuento de Navidad, que es otro texto que yo releo todos los años y, de hecho, estuve pensando en hablar de ese tema en lugar de Qué bello es vivir, pero bueno, queda para otra ocasión, para otra Navidad. Pero hay otra obra con la que, o quizá con otra tradición, podría decir, que a mí me recuerda mucho esta película, y quiero hablar de ello por dos razones. Primero, porque creo que la relación está ahí, y segundo, porque cuando hace muchos años yo estaba en la Universidad de Vanderbilt en Nashville y porque, bueno, cuando haces el doctorado aquí en los Estados Unidos hay una cosa que se llama minor, que es como una especie de subespecialización. En mi caso era el inglés, y entonces yo tenía que tomar algunas clases de inglés, y una de ellas era sobre el cine clásico de Hollywood. Y se llamaba El cine clásico de Hollywood y sus descontentos. Nunca entendí muy bien cuáles eran los descontentos en la clase, pero bueno, vimos películas muy interesantes. El profesor, por cierto, puso una película de Ruben Mamoulian que se llama Love Me Tonight con Jeanette MacDonald y con Maurice Chevalier, y el tipo se pasó la clase riéndose de Maurice Chevalier, lo cual a mí me enervó bastante, porque a mí me gusta mucho Maurice Chevalier y no creo que debas poner películas en una clase para reírte de un tipo que habla inglés con acento francés, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero igual el descontento iba por ahí. El descontento podría ser eso, pero bueno, también también vimos El discreto encanto de la burguesía de Buñuel, bueno, algunas películas muy, muy buenas, La dama de Shanghái de Orson Welles. Bueno, el caso es que para el trabajo final yo quería hacer un trabajo, acabé hablando sobre Love Me Tonight de Maurice Chevalier en el trabajo final, pero lo que quería hacer originalmente era una comparación entre Qué bello es vivir, que no fue una película que vimos, y la tradición de los exempla medievales. Por ejemplo, El conde Lucanor, de don Juan Manuel, el libro de Patronio. Pero claro, yo creo que este profesor no tenía ni idea de lo que era la tradición de los exempla medievales y no había leído nunca a don Juan Manuel ni falta que le hacía, y entonces me dijo que no le pareció una buena idea, que no se veía eso en la película y tal. No, pues ostras, sí que se ve, sí. Yo veo una clara relación con esta idea de, por ejemplo, el libro de Patronio, El conde Lucanor de don Juan Manuel, debido a que, claro, esas narraciones medievales de los ejemplos tienen una estructura, claro, no está el flashback ni nada de eso, pero en la estructura profunda, ¿no?, de la película y de las narraciones breves de don Juan Manuel, que son una verdadera delicia y yo las recomiendo a todo el mundo. Claro, siempre está el conde Lucanor, que tiene un problema, que habla con Patronio, el consejero, y en lugar de darle el consejo, Patronio le cuenta una historia que ejemplifica ese consejo, y al final tenemos la moraleja en verso, en forma de 2 versos o 3 versos o algo así, ¿no? Esto se ve, yo creo, en esta película, porque durante toda la película vemos que lo único que tiene, o mucho de lo que tiene James Stewart, George, en la película son problemas. Problemas que se van apilando hasta que llega el momento en el que ya no puede más y se quiere suicidar. Entonces, no es que él pida el consejo de nadie, como es en el caso de don Juan Manuel, pero sí que llega una figura estilo Patronio que no le ayuda de manera directa, sino que le cuenta también una historia. ¿Qué historia? La historia de qué habría pasado si no hubiese nacido. Entonces, efectivamente, ahí es donde él, de la misma manera que el conde Lucanor, al escuchar esa narración de Patronio, pues él, al ver, además en primera persona, lo que habría pasado si él no hubiese nacido, podríamos hablar incluso de si esto es tendencioso o no, porque claro, parece ser que George es la única persona que tiene influencia en ese lugar, pero bueno,
claro, él al ver eso, al experimentar eso, pues igual que el conde Lucanor, pues él entiende la moraleja. Pero no solamente eso, sino que al final, igual que en el conde Lucanor de don Juan Manuel, hay una moraleja explícita cuando él lee al final esa frase de "No man is a failure who has friends". No hay ningún hombre que sea o ninguna persona que sea un fracaso si tiene amigos, ¿no? Entonces, yo creo que está clarísima. Sí, está clarísima la relación. La relación, por lo menos estructural y de contenido, claro, ¿no? Pero este profesor me dijo, no hagas eso. Yo creo que ¿por qué? O no había visto la película o no sabía quién era el infante don Juan Manuel. Que también que es posible. Y es que además incluso se da también otra circunstancia, que al igual que en los cuentos del conde Lucanor, en el fondo los cuentos no están dirigidos al conde Lucanor. No, claro. El conde Lucanor es un instrumento para mandarnos la moraleja a nosotros de la misma manera que esta es una película de mensaje. Claro. Entonces es la misma estructura narrativa totalmente. Y luego has dicho una cosa que es muy interesante, pero yo no había pensado así, que claro, al fin y al cabo, puede que la ucronía que ve este George dentro de la ficción también esté sesgada precisamente para impulsarle a que no se suicide. O sea, puede que el ángel le esté mintiendo. Claro, bueno, o por lo menos haciendo una representación exagerada. Claro, exagerada, ¿no? Es verdad que esto no cuadra mucho en la moral católica, porque claro, que un ángel te engañe, aunque sea para salvarte, es raro. Claro, bueno, lo que pasa es que es cierto que hay una exageración, porque es imposible que el no nacimiento de George haga que todas las personas que él conoció pues tengan desastres en su vida. Uno que acaba en el farmacéutico que acaba en la cárcel por envenenar a una persona, el hermano que muere en lugar de sobrevivir, que después sería el héroe en la Segunda Guerra Mundial. Claro, que todo eso vaya a ocurrir exactamente de la misma manera, pero sin su participación, es una exageración. Pero también es una exageración pensar que si George no hubiese nacido, Bedford Falls se habría convertido exactamente en Pottersville y hubiese sido una especie de distopía, pues no sé, en los años 40. Bueno, pero esto va un poco enlazando con lo que decíamos de la mujer de George, como o casándose con George o solterona bibliotecaria, ¿no? Pues claro, en el fondo es, a ver, lo que reposa de esto es una falacia de falso dilema de libro. Claro, en todo ello, lo que pasa es que vale, si no, no hay cuento, entonces hay que disculparlo como una licencia, ¿no? Claro, es que no hay otros hombres que podía haber conocido, es que su personalidad está unida a la de George, y si no está George, ya la personalidad es diferente. Claro, eso es muy efectivo, ¿no? Desde un punto de vista narrativo para esta película, pero ofrece dudas desde un punto de vista lógico, claro. Hombre, claro, efectivamente. Hombre, a ver, sí, su personalidad iba a ser diferente, pero bueno, no necesariamente ese desastre. O sea, claro, y no necesariamente pues ese estereotipo burdo, claro, con nombre, de la bibliotecaria con gafas y bueno. Claro, obviamente. Claro. Bueno, pues no sé, yo creo que hemos hablado bastante de la película, no sé si hay algún elemento más que se nos queda en el tintero, pero bueno, llevamos hora y 23 minutos ya casi charlando sobre este tema. Y bueno, es lo que pasa con estas películas, Archie, con estas obras que tratamos a veces cuando hablábamos del libro de Siegfried, es que en realidad se podría hacer un maratón sobre simplemente sobre ellos, sí. Pero claro, hay un momento en el que hay que decidir dónde ponemos punto y aparte, ¿no? Bueno, digo aparte porque quién sabe si en un futuro no volveremos a hablar de Capra. Sí, claro, posiblemente sí, ¿por qué no? Pero bueno, sí, es lo que tienen también los clásicos, ¿no? Que luego lo ves y siempre los ves desde nuevos puntos de vista. Yo, por ejemplo, te confieso que yo ahora mismo veo muy evidente esta comparación con Regreso al Futuro 2, pero yo hasta que no la vi esta última vez... No se te había ocurrido, claro. Y lo que tú dices de don Juan Manuel, efectivamente está muy bien traído, y yo también tampoco había pensado en ello, sinceramente. Sí, bueno, en mi caso fue algo que se me ocurrió en el momento en el que... Claro, yo tenía que escribir este trabajo final para la clase, pues más o menos a finales de noviembre, principios de diciembre, para entregar, ¿no? Al terminar el semestre.
y pues acaba de ver la película. Y también en otra clase había estado leyendo literatura medieval, con lo cual... Claro, hiciste la conexión más fácil. Claro. Pero es lo que tiene este tipo de cosas, que uno puede encontrar esas similitudes o esas conexiones sin tener que forzarlo demasiado, ¿no? Y que tampoco tiene que ver con el hecho, porque esto es lo que me decía el profesor. Bueno, pero Capra no tenía ni idea de quién era esto. Digo, pues que da igual. Es que esto da igual. Claro. Claro, esa es la cuestión, que me podía haber puesto otra excusa un poco mejor, ¿no? Pero decía, no, es que no hay una relación causal y tal y cual, porque no pudo haber leído. Bueno, no sé si pudo haber leído o no, evidentemente español no lo hablaba, pero bueno, existen traducciones del Conde Lucanor al inglés y en todo caso no importa, porque los dos textos tienen una conexión que tú puedes ver, ¿no? Y después a ver de qué manera se puede explicar esto, ¿no? O sea, no es comparar por comparar, simplemente pues se ven relaciones entre diferentes textos. Es que ahí está, efectivamente aquí la similitud de la estructura narrativa está ahí y realmente es irrelevante si Frank Capra pensó en ello o no. Es que lo que es relevante es que la similitud exista. Claro, efectivamente. Está por ahí Inspector Espejo, que también aparece en algunos de los directos tintinescos. Un saludo para él. Lo saludamos también desde aquí, desde Oviedo y desde Martin, Tennessee. Y bueno, si tú, para terminar, antes de que yo lea unas declaraciones del propio Capra sobre esta película, si tú tuvieses que, no sé, recomendar esta película para alguien que no la haya visto, porque bueno, todavía hay gente que no la ha visto. Yo estoy seguro de que la mayor parte de mis alumnos no la han visto, probablemente. Y si la conocen será por cuestiones de cultura popular, más que otra cosa, ¿no? ¿Qué destacarías? Es decir, ¿por qué esta película vale la pena pues, pasarse las 2 horas que dura pues, viendo este clásico? Pues mira, resumiendo mucho, por muchas cosas que realmente hemos dicho ya, pero resumiendo un poco por la estructura narrativa, por el punto de vista que da sobre la historia del siglo XX estadounidense, al menos hasta el momento en el que está. Y en su momento, además, que eso es muy interesante. Y en su momento, efectivamente. En el momento. Igual que Tintín, pues, es una visión de la historia en el momento que está ocurriendo. En el momento en el que está. Incluso por la lectura crítica que se puede hacer tras ella, que es una lectura que no necesariamente hace el propio Capra. Incluso una lectura económica, y ahí vuelvo a lo mismo. Me encantaría conocer qué piensa sobre esto nuestro amigo Ramiro. Pues si lo está viendo, que le animamos a que deje algún comentario y si quiere hablar del tema, que lo haga. Que lo haga. Y finalmente, bueno, todo esto que hemos comentado, ¿no? Incluso la relación con las otras obras que hemos visto también. Y ya por encima de todo, porque es una película que está muy bien contada, que emocionalmente vas a entrar en ella, ya dejando de mano estos análisis, y que realmente es una película que es conmovedora y que está muy bien hecha a todos los niveles. Entonces, más allá de eso, aparte de que tenga todas estas lecturas, yo la recomendaría por el propio placer de verla, simplemente. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con esto último que dices. Hay películas que, para mí, muchas además, resulta muy placentero verlas y por eso las veo una y otra vez. Otra de ellas es, por ejemplo, El Bazar de las Sorpresas, de Ernst Lubitsch, The Shop Around the Corner, que es una película que también he visto un montón de veces y cada vez que la veo pues encuentro cosas nuevas porque, claro, son clásicos y esa es una manera de acercarse a ellos. ¿Por qué volver a leer El Quijote? Pues porque vas a encontrar cosas nuevas cada vez que lo leas. Y lo mismo en estas películas, claro. Es muy curioso que estoy leyendo además un libro ahora, que de hecho se ha traducido al español, pero yo tengo la edición original en inglés, que son conversaciones con Orson Welles. Y Orson Welles, que generalmente es un tipo muy ácido, que critica todo lo que se mueve prácticamente, pues de Frank Capra dice 2 cosas. Primero, que le parece un magnífico director, y a renglón seguido dice que cuando tenía un programa de televisión, él en los Estados Unidos, el propio Orson Welles, que no le gustaba invitar a Frank Capra como invitado para este talk show, porque era el peor invitado de la historia. Quizá uno de los mejores directores de la historia, pero uno de los peores invitados de la historia, decía, porque siempre aprovechaba el momento para meter la cuña de lo maravillosa que era América. Nada, lo que le preguntaras, te iba a hacer esa cuña
Y él decía, basta ya, enough of that, no necesitamos este tipo de cuestiones. Bueno, es parte del discurso de Frank Capra y bueno, me pareció muy curioso porque estaba leyendo este libro, no preparando la conversación contigo, sino porque estaba leyendo el libro y de repente habla Frank Capra y dice esto, ¿no? Y me parece muy, muy gracioso y además creo que estoy bastante de acuerdo con él porque... claro, una cosa es que tú tengas una pasión por algo y otra cosa es que la metas absolutamente en todo lo que... Sí, como cuña ya. Pero al fin y al cabo lo hacemos todos, ¿no? Porque al final siempre yo acabo hablando de Bing Crosby, del jazz, de Tintín. Al final siempre metes la cuña en el momento menos esperado, ¿no? Bueno, oye, al fin y al cabo, pues uno de sus circunstancias, ¿no? Como... Y al final, pues sí, qué demonios. Yo también meto Tintín muchas veces en los momentos más inesperados. O sea que... Bueno, yo recomiendo, por supuesto, que Bello Subir, pero también las demás películas de Capra que hemos mencionado, sobre todo las que dirigió en los años 30, que pues fueron cimentando su prestigio, un prestigio desde mi punto de vista muy bien ganado. Y ahora, para terminar, Archie, quiero leer unas declaraciones del propio Capra, son un poco largas, no muy largas, pero esto es lo que en un libro que se titula The Men Who Made the Movies, Los Hombres, y esto de los hombres es así, porque no hay ninguna directora femenina en este libro, los hombres que hicieron las películas. Frank Capra dice lo siguiente sobre Qué bello es vivir. Dice, para mí es una gran película, me encanta. Es mi película favorita. Supongo que se refiere de las suyas propias, ¿no? Bueno, o igual en general, no sabemos. O en general, claro. Es mi película favorita y en cierto sentido representa todo lo que había intentado hacer y decir en las otras películas. Por eso digo que es como una especie de culminación de la carrera de Frank Capra, solo que lo hace de una manera dramática y con una historia única. Bueno, cuando dice una historia única supongo que significa una historia muy original, ¿no? La importancia del individuo es el tema central. Bueno, esto es evidente, como en casi todas sus otras películas. Que ningún hombre es un fracasado. Bueno, eso lo dice al final, además de la película, con lo cual es casi la moraleja del condenado. Si nace, o sea, si un hombre nace para hacer algo, no para fracasar. Bueno, esto también es un determinismo. Es casi protestante, más que católico. Sí, efectivamente. Y esta idea se representa de una forma original porque un hombre que pensaba que era un fracasado y que a todo el mundo a su alrededor le habría ido mejor si él no hubiese nacido, tiene la oportunidad de ver cómo el mundo a su alrededor, su pequeño mundo, habría sido si él no hubiese nacido. Eso de su pequeño mundo es muy interesante porque es lo que decíamos antes, de que es como una especie de microcosmos, ¿no? De lo que es lo que son los Estados Unidos en general. Y de repente ve que habría sido un lugar mucho peor, un mundo mucho peor. Y se da cuenta de que la vida es una cosa maravillosa, magnífica, un regalo enorme con el que todos debemos hacer algo. Esa es, yo creo, realmente el verdadero mensaje de la película, ¿no? O sea, si nosotros estamos vivos, es algo magnífico. No vamos a ponernos a decir por qué, si fue Dios o no. Para él, evidentemente, sí. Pero hay que hacer algo con esta vida, con este tiempo que tenemos aquí sobre la Tierra. Sobre todo si eres George. Todos los demás del pueblo, da igual. Sí, y que Potter no haga lo que hace también. Claro. Sí, importan George y Potter, si te pones a fijarte. Hacer algo se refiere a hacer algo con lo que yo esté de acuerdo, claro, porque si haces lo contrario, a lo mejor no. Sí. Pero realmente sí, al final es una película de individuo, pero curiosamente, hombre, no es que sea un defecto, hay que entender que es un cuento. Pero en el fondo los dos que importan son George, el padre de George, si quieres, y Potter y nada de los demás son comparsas. O sea, al fin y al cabo, lo único que igual al final cuando le retribuyen el dinero es quizás el único momento en el que sí que se llama la atención sobre la importancia de lo que hagan los demás. Claro, y que además cantan, no por casualidad, el Auld Lang Syne, que es una canción navideña, pero que en realidad es una composición medio tradicional, pero pasada por el tamiz de Robert Burns, el famoso poeta escocés, ¿no? Y claro, ahí está la idea de come together, ¿no? De venir, de unirse y de esa manera, pues, sacar las cosas adelante. Sigue diciendo un par de cosas más. Se ve que le gusta mucho la película porque habla mucho de ella y dice, y se da cuenta de que no era un fracasado en absoluto, sino un hombre con bastante éxito. Y como dice su propio hermano, es en realidad el hombre más rico de la ciudad porque tiene muchos amigos.
claro, es lo que pasa al final, es la conclusión de la película. Pero esto último que dice me parece muy interesante porque nos da una idea de por qué Frank Capra quiso hacer esta película. Una película que se criticó mucho, de la que se rieron muchos por considerarla pues, muy simple, con un mensaje muy evidente y tal, no demasiado profunda, pero vemos que es mucho más profunda de lo que puede parecer. Sí. Dice, la originalidad de la trama fue lo que me animó a hacer la película y la razón de que me encante. Claro, al fin y al cabo es lo que tú dices, es un cuento, ¿no? Pero es un cuento narrado de una manera muy original y que hace que pues, Frank Capra quisiese dirigir como primera película y una de las pocas de su propia productora, Liberty Films, no tuvo mucha libertad para películas de esta manera, pues ahí está, con James Stewart y con Donna Reed. James Stewart ya era un actor muy conocido en esos momentos, Donna Reed no tanto, pero tendría una carrera también bastante ilustre después de esta película de 1946. ¿Terminamos con esto, Archie, o hay algo más que quieres comentar? Yo, por mi parte, yo creo que está todo dicho, lo que yo pensaba decir. Y además yo creo que es un buen final, o sea que es un momento estupendo para terminar. Bueno, y ahora, en las próximas semanas navideñas, entre celebración y celebración con la familia, con los amigos, etcétera, entre el maratón de Tintín que se nos viene encima muy pronto, te tocará a ti sorprenderme con algún tema inesperado para el próximo diálogo que se grabará o se emitirá en directo en algún momento del mes de enero. Efectivamente, lo que pasa es que como es inesperado, pues no voy a decir qué es. No lo decimos. Me lo dices tú a mí después para que yo pueda preparar un poco, sí, pero cuando el micrófono está abierto no decimos absolutamente nada. No, exactamente, porque si no ya son diálogos esperados, entonces eso ya sería otra serie. Claro, efectivamente. Muchas gracias a todo el mundo que ha estado ahí al otro lado. Si alguien ve esto en diferido, porque queda ahí guardado en el canal y quiere hacer algún comentario que lo deje por la parte de abajo del vídeo y nosotros, por supuesto, responderemos. Y recordad, y esto es importante, que cuando en mi canal se emite con vídeo, en el canal de Archie muy pronto se emitirá solamente con audio y viceversa. En la próxima ocasión, si lo hacemos en directo, se emitirá en directo a través del canal de Archie y en el mío se verá simplemente o se escuchará solamente el audio. Ha sido un placer, como siempre, Archie, charlar contigo. Muchas gracias. Y pues nada, muchas gracias a ti, que además eres el que en esta ocasión has llevado todo el peso de la conversación y del trabajo. Y ha sido también un placer. He aprendido muchas cosas y me lo he pasado muy bien. Pues llega aquí el final de nuestro primer diálogo inesperado, episodio 1, sobre Frank Capra y la película It's a Wonderful Life, Qué bello es vivir, del año 1946. Se despide Antón García Fernández y también Archie Haddock a ambos lados del Atlántico. Hasta la próxima. Hasta la próxima.